Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos como invitado, después de mucho tiempo, a nuestro querido padre Raúl Sánchez. ¿Cómo está, querido padre Raúl? Manuel, pues muy complacido de que me invites nuevamente aquí a tu canal y compartir con tu audiencia y muchas gracias. Padre, ¿le parece si empezamos con una oración? Claro que sí, vamos a poner este programa en las manos del Señor, haciendo la misma oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Raúl, cuando en algún momento empezó mi llamado, en el tiempo de mi juventud, me acuerdo que me salió una cita bíblica en Eclesiastés capítulo 12 que dice, ten en cuenta tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y se acerquen los años de los que les digas, no me gustan, antes de que se oscurezca el sol, la luz, la luna, las estrellas, y regresen las nubes después de la lluvia, cuando tiemblen los guardianes de la casa y se escorben los robustos. Padre, cuando yo leí esta cita bíblica, me sentí motivado, que en ese momento era joven Ujú. y sentía las ganas de conocer a Dios. Pero actualmente la iglesia no enseña la palabra de Dios a los jóvenes, sino trataría más bien de enseñarles otras cosas para que supuestamente no se aburran. Bueno, a ver, en la Sagrada Escritura se encuentran varios pasajes haciendo referencia a la juventud, que la juventud es un tesoro. En Proverbios vemos también muchos textos donde se exhorta a los jóvenes, a los hijos, a poner atención a lo que dice las advertencias del padre, los consejos de la madre. Entonces, el Señor Dios, pues, considera, pues, prácticamente una cosa como de sentido común, de la misma parte de la realidad natural, de que el joven desde un principio esté cercano a Dios, abierto a la realidad de Dios, abierto a la realidad del Evangelio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que un joven empiece a escuchar la palabra del Señor y empiece a escuchar al pastor ¿de qué? De la iglesia, aquel que nos orienta, nos conduce, nos ilumina, y el Señor pues llama y convoca y tiene un amor especialísimo por la juventud. Por eso es tan importante nosotros de cuando estábamos muchachos, cuando estábamos jóvenes, eh, ponerle atención al Señor, tener oídos atentos a su llamado y en la iglesia, obviamente. Y entonces considero pues que lo que tú compartes, que en tu juventud pues leías ese pasaje que era bastante importante, pues sí. Desafortunadamente, hoy la juventud está tan atomizada y tan llena de otras voces bastante sugestivas, bastante distractivas también, si cabe el término acá, que distorsionan un poco o que confunden la realidad del evangelio, que es lo importante que hace que el joven tenga un espíritu valiente para enfrentar los problemas y dificultades de su propia historia y del mundo en el cual vive. Pero hoy el mensaje del evangelio se ha desvirtuado y creo que para no alargarme en esta respuesta es necesario que el joven vuelva como a, que, a replantearse un poco esta realidad, pero tiene que hacer con el adulto, porque como el joven es joven, uno tiene que ayudarle a descubrir y a orientar esos ideales y esas alegrías y esos ímpetus que tiene el joven precisamente por sus pocos años. Porque el joven por sí mismo no va a descubrir, ¿no?, la realidad y la riqueza de Dios con los planteamientos que hoy está ofreciendo desafortunadamente el mundo y desafortunadamente la iglesia.
no algunos miembros de la iglesia. Padre Raúl Sánchez, pero ¿cuál será en sí la idea de la iglesia por motivo de la JMJ, que ha sido en Portugal, que por momentos se pasaban pasajes de que la juventud estaba alegre, que había 1,5 millones de jóvenes, pero a la vez se ponía música del mundo, como por ejemplo del reggaetonero Omar, o se presentaba a un DJ como sacerdote para poner música electrónica? Parece más que la iglesia estaría tratando de escuchar al mundo y tiene que divertir a los jóvenes para que no se vayan. Eh, es que yo creo que ahí es donde está el grave error, porque parece ser que piensan que el joven, si no se le da diversión, recreación, música, eh, no lo va a traer. Y por eso hoy la iglesia en su liturgia, en sus planteamientos, para el joven es simplemente pura recreación, puro hedonismo, pura música, pura diversión, como si el joven solamente fuera eso. Eh, ahí es donde está el gran problema. Y a propósito que menciona la Jornada Mundial de la Juventud, vemos que lo que manifestó en su momento este próximo cardenal Américo Aguiar, ¿no? Que la Jornada Mundial de la Juventud no buscaba acercar a la gente a Cristo, ni al Evangelio, ni a la iglesia, sino encontrar, tener esa riqueza del encuentro de toda esta gente de diferentes países. Un futuro cardenal que manifiesta este tipo, este exabrupto, ¿no? Es prácticamente muestra pues la línea que va a llevar o que tenía la Jornada Mundial de la Juventud, porque él era el organizador. Entonces, por eso vemos todo eso que tú hablas ahí de este reggaetonero Omar y este sacerdote que DJ que ponía todo lo mismo el Via Crucis, tan espantoso que vimos. Entonces, al joven hay que hablarle la palabra del Señor y al joven hay que plantearles los retos serios dentro de la iglesia, dentro de su vida espiritual y de fe. Pero hoy se está lanzando un evangelio y una palabra del Señor que no es la palabra del Señor, que no es el evangelio, sino es un discurso ideologizado, ¿no? Marcado por la Organización de Naciones Unidas, y por eso se lleva uno a las manos a la cabeza cuando escucha al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Guterres, ¿no? Donde afirma una serie de cosas del joven, ¿no? Que es un discurso político, un discurso social, pero no es un discurso, no es una invitación a la realidad de la fe. Entonces, creo que se ha perdido la voz del pastor, se ha perdido la voz de los pastores, y hoy piensan que ser joven o acompañar al joven es darle simplemente diversión, recreación, todo fan, y como se dice aquí en los Estados Unidos, y no es así. La vida es muy seria y al joven hay que encaminarlo para que cargue su cruz, ¿no? Desde el principio y siga a Cristo Jesús. No podemos olvidar el pasaje del Evangelio donde el Señor invita a un joven a que lo siga, pero este joven por sus riquezas, porque era muy rico, pues no pudo seguir al Señor porque no vendió lo que tenía, o es decir, no dejó sus riquezas para seguir al Señor, y por eso se fue muy entristecido. Yo creo que al joven hay que, si bien es cierto, hay que acompañarlo en su alegría, porque nosotros también fuimos jóvenes, también fuimos personas con muchos ideales y muchas cosas interesantes, muchas esperanzas, pero también pudimos descubrir que no todo es diversión, que no todo puede ser brincos, saltos y risas, que hay cosas muy, muy serias y muy difíciles que tienen que estar enmarcadas dentro de la realidad de la cruz, la realidad del evangelio, la realidad de la verdad que encierra pues todo el seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, padre, que cada cosa tiene su lugar, ¿no? Eso aprendimos también de jóvenes. Si yo quiero divertirme, pues para eso está, no sé, la discoteca, el circo, pero si yo me voy a ir a encontrarme con Dios Padre, para eso está la iglesia, para encontrar un momento de oración. Padre, usted mencionó algo muy interesante. La misión cristiana
Es un don para compartir, educar y comunicar la fe y evangelizar. Llevar la buena nueva a los demás. Ese es el fin. Pero para el obispo Aguiar, él mencionó en unas palabras antes de empezar la JMJ que la finalidad de la JMJ no es convertir ni evangelizar a los jóvenes. Pues la Jornada Mundial de la Juventud, que se inició en el año 1984 con su santidad San Juan Pablo II, eh, su objetivo principal era precisamente acercar al joven a su compromiso dentro de la iglesia para conocer a Jesucristo. Si se hace una Jornada Mundial de la Juventud simplemente para reunir jóvenes de diferentes naciones para que caminen juntos y canten juntos y se rían juntos, y que esa es la gran riqueza, yo creo que es un planteamiento bastante flaco y bastante pobre, ¿no? Y carente de toda realidad de compromiso evangélico. La riqueza es Jesucristo, el encuentro alrededor de Cristo Jesús. Y entonces, ese pronunciamiento tan lamentable, ¿no? Y tan poco feliz, poco feliz de este próximo cardenal Aguiar, pues nos muestra la base bastante blanda donde estaba propuesta la Jornada Mundial de la Juventud para este año, ¿no? Que se hizo en Lisboa. Entonces, creo que hablar de la Jornada Mundial de la Juventud, algo que inició un papa hace ya, porque si no estoy mal, es ya la tercera, año 36 de esta jornada, y entonces lo que busca es acercar al joven a la iglesia, su compromiso como bautizado dentro de la iglesia y su realidad como joven dentro de la iglesia, orientada bajo los principios del evangelio de la iglesia, escuchando la voz del pastor, no, nuestro único pastor, nuestro Señor Jesucristo, dentro de la iglesia. El reconocimiento de lo que significa cargar la cruz de Cristo dentro de la iglesia. Y siempre haciendo caso a lo que nos enseña la Sagrada Escritura de estar alegres, como dice San Pablo, os lo repito, estar alegres, y de sabernos agradecidos con Dios y alegres por sabernos salvados y redimidos. Pero reducir la jornada de la Jornada Mundial de la Juventud al encuentro entre amigos, a encuentro entre personas de más o menos de la misma edad, de diferentes naciones, al encuentro de diferentes lenguas, al encuentro de diferentes enfoques. Esa es una realidad de orden social, de una realidad de orden comunitario que no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia es una institución divina, ¿no? Creada por nuestro Señor Jesucristo, precisamente para que el hombre llegue al conocimiento de la verdad y se salve. Porque aquí lo que se está hablando es de almas, ¿no? Está hablando de qué, de salvación, alejamiento del pecado, encontrar la dirección para una vida ordenada y feliz acá, y que se va a entender de mejor forma el día que nosotros muramos. Pero para hacer encuentros sociales y encuentros comunitarios, encuentros con estas perspectivas de orden social y poco políticas, pues desencantan al joven, ¿no? Que nos hablan de que estuve un millón y algo, 1,5 millones de jóvenes. Todo es el manejo que hacen las noticias, las cosas. Yo, dentro de mi experiencia, que tuve una Jornada Mundial de la Juventud cuando se hizo en Canadá, ¿no? En el año 2002, si no estoy mal, con su santidad San Juan Pablo II, viví qué es lo que hacían los jóvenes allí, y hay cosas que a veces no son muy católicas, ¿no? No son acordes al evangelio. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a lo que nos dicen las noticias, lo que nos dicen algunos sacerdotes, ¿no? Y decir las cosas como son, porque siempre va a haber gente, pero esto lo que pasa es que el padre mira la parte negativa. No, uno mira la cosa de orden objetivo. Lo que pasa es que ya es pecado decir las cosas como son. Hoy uno es prácticamente una persona bastante políticamente incorrecta al decir este tipo de cosas. Creo que si la Jornada Mundial de la Juventud en este caso tuvo algunas cosas positivas,
también tuvo cosas lamentables que es necesario reorientar para un futuro, porque aquí los prelados, la gran mayoría, pues, fueron por otro lado, fueron pocos los que en realidad enseñaron lo que tenían que enseñar. De hecho, muchos de los discursos y planteamientos de algunos obispos muy buenos fueron precisamente descartar y desamblar toda la base ideologizada de este encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Porque prácticamente estaba montada de colorido, ya sabes a qué me refiero cuando hablo de coloridos, ¿no? Estaba empapada de todas las cuestiones de lo que llaman la interrupción, y tú sabes a qué me refiero cuando hablo de la interrupción, ¿no? Y otras cosas, que gracias a unos obispos pusieron las cosas en orden, porque sabían que estos obispos no fueron tontos, sabían que esta Jornada Mundial de la Juventud estaba basada, sostenida en una agenda que ya sabes cuál es. Entonces, creo que hoy al joven hay que hablarle con la verdad, dejarlo de orientarlo con planteamientos engañosos, y creo que porque eso puede ser perjudicial en un mundo como el que estamos viviendo. El joven es una gran riqueza, el joven son seres llenos de alegría, vitalidad, de sueños, de ideales, que hay que saberlos acompañar, porque si no se pueden confundir con tanto discurso ideologizado y tanta mentira, ¿no? que se les mete en sus corazones con palabras de falsos pastores. Es que estamos viviendo, padre Raúl, un mundo de sentimentalismo. Entonces, ¿cómo hacer para que esta jornada no sea aburrida? Pues hay que inyectarle diversión. Muchos de los comentarios que nos llegan al canal también son de padres preocupados que me dicen, pues, hermano Manuel, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo vaya a la iglesia? No me hace caso, ya no sé qué hacer. ¿No cree usted que deberían hacer la misa menos aburrida? Hay padres que piensan así. ¿Qué nos podría aconsejar o qué podría decir, padre Raúl, a esos padres preocupados que sus hijos no viven la fe? Bueno, creo que esos padres preocupados que hoy no viven la fe se están lamentando de haber educado mal a sus hijos, porque a los niños hay que alimentar en la fe desde que nacen, ¿no? Y irlos acompañando en su desarrollo humano, y entonces el desarrollo humano, pues el desarrollo cristiano. Cuando usted hace referencia a que algunos padres, creo que tienes muchas razones en decirlo, porque están hablando más que todo de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Que, que quieren ir a la Jornada Mundial de la Juventud, pero no quieren ir a misa. Entonces, o que están disfrutando la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Y aquellos momentos donde se dejaba espacio para la adoración eucarística, pues prácticamente eso estaba solo. Entonces, el padre que quiere que su hijo entienda cuál es su compromiso dentro de la fe, dentro de la iglesia, tiene que empezarle a dar la formación desde pequeños. Uno. ¿Y cómo se da? Con el testimonio. Desde ahí es importante. Hoy los padres, cuando ven sus hijos de 15 años, de 14 años, 16, que son rebeldes, que quieren estar en otro lado, que la misa se les hace eterna y se les hace aburrida, entonces se inventaron pues la misa de los niños, que es a las 10 de la mañana, entonces llevan marionetas y el padre se pone una pelota de payaso en la nariz y empieza a hacer ridiculeces para que todo sea divertido, para que el niño no se aburra, para que el niño la disfrute, y el evangelio lo trivializan, lo relativizan, lo ponen en un contexto que no es. Entonces creo que por ahí no es la cosa. Hay momentos en que debemos estar serios. Y yo le hago este planteamiento a los padres de familia cuando dicen es que la misa debería ser más divertida. Yo le digo al padre de familia, perdón, los niños van a la escuela, van al colegio, y el maestro que enseña geografía o enseña matemáticas no lleva un payaso y no lleva magos para que la clase de geografía sea más divertida, para que la clase de matemáticas sea más alegre. Aquí tenemos el payasito que nos va a enseñar el mapa y que nos va a enseñar a multiplicar o a hacer determinadas ecuaciones. No, hay momentos que uno tiene que estar serio y respetar los espacios. ¿Y qué hace un padre de familia con el adolescente que no quiere ir a misa?
me dice señora o señor, si tiene usted una cara de escopeta en su casa, y si usted es una persona que es bastante adusta y bastante duro y bastante frío, su hijo, pero va a misa todos los domingos usted, entonces su hijo no ve en el papá o en la mamá alguien que lo motive, porque si mi papá y mi mamá van a misa, tienen una cara de escopeta o vienen aquí a los gritos, o ellos mismos vienen peleando, pero en la misa se hacen los santos, eso a mí no me convence. Ese es el joven quiere que le digan la verdad, el joven quiere ver testimonio de vida. Y entonces en la casa, pues los padres tienen que, de pequeños especiales, alimentar la realidad de la fe, más que todo con testimonio. Cuando el hijo ve que su papá y su mamá dialogan, que su papá y su mamá se besan, que su papá y su mamá se toman las manos para hacer una oración antes de la comida, cuando su papá y su mamá hacen un rosario, no con eso. El niño va viendo eso desde pequeño y entonces al ver que su papá y su mamá dan testimonio de vida, el muchacho va viendo que sí tiene sentido la fe, que tiene sentido creer en Dios, que sí tiene sentido ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque están viendo en sus padres un hogar constituido, un hogar bien ensamblado. Pero eso llevará al muchacho a la iglesia, que se arregle, que se bañe, porque es la misa de las 12 y así no funcionan las cuestiones, así no funciona la iglesia. Hay un vacío, hay una fractura enorme en los hogares, precisamente porque los padres quieren que sus hijos vayan a misa, pero los padres nunca enseñaron a sus hijos a que le encuentre sentido al valor de la misa. Además, los hijos ven que sus papás pelean, que sus papás discuten, que sus papás a veces se ganan de hablar, y es una realidad en los hogares, es una realidad en los hogares. Entonces, invitamos más bien a estos padres de familia que están preocupados por sus hijos, adolescentes que no van a la iglesia, pues que empiecen a mirarse un poquitico cómo están manejando ellos la parte de matrimonio, la parte de base familiar como pareja, para que miren que puede ahí ser el fallo o uno de los grandes fallos para que su hijo no se sienta atraído por la Eucaristía y no sienta atractivo de ir a celebrar el sacramento de la Eucaristía y recibir la comunión. Creo que los padres tienen una gran responsabilidad hoy de que sus hijos tengan una fe fría. Eso por una parte. Y por otra parte, el mensaje que dan algunos sacerdotes, hermanos míos en el presbiterio, es un mensaje que da tristeza porque son obviedades. Esta predicación está llena de obviedades. No, el Cristo que nos ama, el Cristo que nos da la paz, queridos hermanos. Entonces, en lugar de leer el Evangelio y mostrar que a veces el Señor Jesucristo no está ahí como lanzando mucha paz, sino que está invitando más bien a un cambio radical de vida, que nos habla que vendrá un llanto y una desesperación, crujir de dientes, que va a haber separación entre los peces buenos y peces malos, estas parábolas que hemos visto en los últimos domingos. Entonces, eso es lo que hay que enseñar, ¿no? Una realidad del evangelio verdadero, no un evangelio adulcorado y descafeinado, que hoy no dice nada. El joven reclama la verdad. El joven reclama testimonio de vida, el joven reclama valentía y eso hay que proporcionar, dárselo al joven para que vea que se vale la pena seguir a Cristo Jesús. Pero nos podemos conocer en palagos porque como estamos en una cultura, una sociedad de cristal. Al niño no hay que decirle que hay sufrimiento, al niño no hay que pegarle porque se traumatiza, al niño no hay que gritarle porque se nos volvió, a niños hay que, entonces por eso tratamos una serie de mariconcitos, ¿no? Todos suavecitos, y por ahí no es. Ese es el gran problema. Entonces, los padres hoy en día tienen mucha responsabilidad y mucha culpa, aunque dicen no hay que señalar culpables. No, no. Ahí sí hay una culpabilidad aquí, tenemos que hablar francamente. Los padres hoy en día no están ofreciendo un verdadero testimonio de vida en sus hogares, por lo tanto sus hijos están totalmente descontextualizados y cualquier cosa más bien la aprenden en la calle o la aprenden mal aprendida en la escuela, en el colegio, y pues así pues se sienten desmotivados para ir a misa y prefieren otro tipo de cosas que para ellos son más atractivas. Queremos enseñar de repente a que no haya cruz, que no hay infierno, Sí, que todo es venial, totalmente, que todo es totalmente. suavecito, que todo es misericordia y que al final Cristo nos va a perdonar todo. Exactamente, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, Manuel. Así es, como tú dices, así es el gran problema. Padre Raúl, pero también están los padres que nos dicen, no, pero cuando él era pequeñito yo lo llevaba a misa, iba contento conmigo,
yo lo enseñaba lo mejor posible, inclusive llegó a ser catequista, pero cuando entró a la universidad, todo cambió. Se comenzó a alejar, ya no quiere asistir, inclusive reniega cuando le habla de la palabra de Dios. Eh, Como que algo cambió, como que si el mundo también hiciera cambiar a los hijos. ¿Qué podría decir a esos padres para Raúl Sánchez? Bueno, yo creo que ahí cuando los padres hacen mención de que cuando el hijo entró a la universidad, fue que cuando cambió, que cuando era pequeño, pues iba a la misa con él, todos muy contentos, pues creo que ese es el mundo. Cuando el hijo está pequeño, así no vaya a misa, el hijo pequeño está siempre pegado a su papá y a su mamá. La medida que uno va creciendo, va tomando distancia de su papá y su mamá. Y si a los 5 años queríamos estar con nuestro papá y su mamá, nuestro papá y nuestra mamá, a los 17 años queremos estar bien lejos de nuestro papá y nuestra mamá. Eso es así. Ahora bien, eso por una parte. Por otra, cuando se entra a la universidad, entramos a un mundo bastante agreste, donde la universidad que debe transmitir conocimientos que hagan de hombres y mujeres verdaderos seres humanos integrales que aporten a una sociedad desde diferentes aspectos, nos metemos en una selva bastante complicada porque la universidad, por lo general, incluso las católicas, es un mundo lleno de ateísmo, de marxismo, de planteamientos adversos a la fe, con plagado de leyendas negras. Por lo tanto, el muchacho que entra a la universidad pues va a asumir este tipo de conocimientos. Entonces, hace que si su fe no ha sido fuerte desde pequeño, es fácilmente que cambiable su pensamiento, ¿no? Y aún más se va a hacer más reticente a la realidad de la iglesia, la realidad de la fe. Eso es lo que suele suceder. Hoy las universidades ofrecen ideologías, y entendemos por ideología las personas que no saben qué es una ideología. Quiero decirles que una ideología son planteamientos de ideas cerrados y errados que hacen precisamente que por errados y cerrados no permitan otro enfoque de la verdad, porque son errados sus planteamientos, no, y cerrados sus esquemas. Entonces, eso está, hoy en día las universidades están llenas de eso. Hable con cualquier universitario de cualquier carrera y pregúntele que si está de acuerdo con el hecho de que existan parejas que de, del mismo sexo que se sientan atraídas. Y van a ver, la gran mayoría van a responder, sí, que no tiene nada que ver, que si se gustan son sus preferencias, que uno no es nadie para juzgar y que se sienten bien, eso es lo importante. Eso es el planteamiento, pues, posmodernista, ¿no? En un mundo que ha dejado de pensar para centrarse simplemente en el sentir, se ha dejado de razonar, se ha dejado de utilizar la cabeza para simplemente poner el corazón a todo, y por eso es que todo el mundo chilla, y por eso es que todo el mundo se revienta los vidrios y dañan las ciudades, porque el mundo está lleno del sentimiento. Lo que importa es mi sentimiento, lo que importa es lo que yo siento, mi vida, tú no me comprendes, y esa basura, en lugar de ponerle razón a las cosas. Y cuando los padres se enfrentan a los muchachos de toda esa perspectiva, de todo ese mundo agreste y difícil, esa selva de ideologías en las universidades, pues obviamente para el padre de familia que tiene un joven en la universidad que tiene 18, 19 años, para que vaya a la iglesia así va a ser muy complicado. Entonces necesitamos precisamente hombres y mujeres que puedan aportar en la universidad, ¿no? Los criterios de verdad, o los criterios sólidos, serios, ¿no? Que hablen precisamente de las virtudes evangélicas, no tanto los valores, ¿no? Sino las virtudes evangélicas, ¿no? Que son dadas por nuestro Señor Jesucristo. Pero es que todo tiene que ser concatenado, porque si hay una frágil educación en la casa, a nivel de evangelio, a nivel de fe, a nivel de espíritu, pues obviamente cuando el muchacho entra a la universidad, pues
la terminan de fracturar. Creo que todo tiene que ser un trabajo muy serio de la casa y un muchacho que está sólido, bien fundamentado en la fe, en sus principios, va a ser difícilmente atraído a otras realidades de conocimiento y a otras espiritualidades o pseudoespiritualidades. Creo que puede ser Padre, pero ¿qué hacer ahí como padres? ¿Debemos entrar en la confrontación con el joven o simplemente entregarlo a la oración y que Dios se encargue? Mire, ahí hay unas cuestiones que no podemos tampoco violentar la libertad del joven, pero sí yo creo que el papá tiene que, y la mamá tiene que ejercer su papel de padre y madre, es decir, siempre con la exhortación, no con el regaño, no, sino con la exhortación de hacerle ver, ¿no?, los principios básicos del Evangelio. Es la realidad, el acompañamiento que tienen los padres con sus hijos. El papá siempre hace papá, la mamá siempre hace mamá, así el hijo tenga 80 años. ¿No? Pero siempre ofrecerle ese apoyo, esa realidad de Cristo Jesús, porque es una gran lucha, y es donde aparece la gran batalla que nos encontramos hoy, una batalla cultural, una batalla de ideas, una batalla en suma, mm, eh, una batalla en la cual se está acabando la realidad de Cristo. Toda la cultura cristiana se está acabando. Y prácticamente hoy estos padres que se encuentran con esos hijos en esas situaciones son los últimos guerreros, ¿no?, que a lo mejor pierdan la batalla, porque el demonio es un gran enemigo de la iglesia. ¿Qué puede hacer un padre y una madre? Nunca perder el valor de exhortar a su hijo y mantenerse siempre en la oración, porque, porque va a ser complejo. Y lo estamos viendo, todos estos desmanes que estamos viendo de los jóvenes, sus ideologías, sus gritos, sus rebeldías, y todo eso, pues prácticamente si empezamos a hacer un poquitico de historia, en el mayo del 68, ahí en Francia, con esta revolución estudiantil, donde se prohibía prohibir y el joven tenía sus planteamientos y el joven esto, hay que también entender que el joven, que es una riqueza, que es un tesoro, si el joven no está bien estructurado, si no ha venido recibiendo una buena educación, el joven puede ser una granada explosiva, ¿no?, que va a causar mucho daño. Entonces, no hay que idealizar tampoco la cuestión del joven, que porque es joven, qué maravilla, el joven tiene cosas muy lindas. Sí, pero el joven hoy en día está contaminado. Hoy en día el joven está contaminado por padres. A ver, un joven que tenga hoy 18 años, los padres de esos jóvenes que tienen 18 años tendrán unos 40 años más o menos, unos 45. Estos jóvenes tuvieron su adolescencia más o menos entre los 80s y 90s. Esa época, una época muy compleja, donde prácticamente la iglesia estaba en una situación muy difícil, ¿no? Entonces, esos padres pues crecieron con una fe débil y le transmitieron obviamente una fe débil a su hijo, y por eso ese hijo hace lo que hace hoy, porque no ha tenido o no tuvo nunca una base sólida a nivel evangélico. Entonces, todo es una batalla y hay que volver a reconstruir, hay que volver a reorientar, hay que volver a levantar, ¿no? Lo que el Señor ha querido siempre en su iglesia. Pero va a ser más difícil porque lo que se está enseñando hoy en las iglesias, en las catequesis, en los púlpitos, pues el caso lo vemos aquí, que no estoy mintiendo. Miren a este futuro cardenal Américo Aguiar, vemos ver a este señor, ¿no?, este sacerdote jesuita James Martin, y otros tantos por ahí, que dice una serie de barbaridades a los jóvenes que para uno ponerse a llorar. Entonces es difícil, estamos en una batalla y tenemos que aceptarlo. No podemos ser pesimistas, ¿no? Pero tampoco vivir una irrealidad, ¿no? Estamos en una batalla bien compleja, bien difícil, y esto cada día se va a poner peor. Eso sí, se lo garantizamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso está escrito, eso está en la Sagrada Escritura y lo estamos viendo, ¿no? Esto es una realidad bastante difícil de iglesia, y lo único que podemos hacer es que estar firmes y que muy seguros de lo que enseña nuestro Señor. El Señor Jesucristo dice, ¿no?, que cuando vengan todos estos embates y estas dificultades, que levantad la cabeza porque pronto será nuestra liberación. Esa es la postura de un creyente católico. No a acurrucarse, no a arrugarse,
pero tampoco negar el problema, sino ponerle el pecho y tampoco andar en aventuras de que vamos a triunfar y lo lograremos, lo que tiene porque triunfo la Cristo Jesús, pero esto que estamos viendo es una cosa que no se puede negar y es bastante oscura y lamentable. Y desafortunadamente el joven hoy pues tiene una muy mala solidez a nivel de virtudes y sin desconocer que por joven puede reorientar y cambiar su postura, pero es bastante complejo. Bien, padre Raúl, muchas gracias por esta catequesis. Algunas palabras finales. Sí, quisiera decirle hoy al joven, yo sé que muchos jóvenes siguen tu canal y creo que es necesario decirle a los jóvenes, los invito a que vayan al libro de Proverbios de la Sagrada Escritura, busquen el capítulo 1 de este libro de Proverbios en su versículo 8 y que lo lean con mucho detenimiento porque nos enseña algo muy bonito. Hijo mío, nunca desprecies los consejos de tu padre ni las advertencias de tu madre. ¿Por qué? Si uno graba eso en su corazón, seguramente que le va a ir bien en la vida y va a estar sólido en muchas cosas. ¿Por qué? Porque los consejos y las advertencias, tanto del padre como la madre, siempre para el bien del hijo. Y cuando el hijo entonces acoge esa advertencia y esos consejos, tanto de su papá y su mamá, va a estar seguro porque los papás jamás aconsejan algo malo y nunca advierten para algo negativo. Entonces yo creo que yo puedo dar un poquitico de testimonio frente a eso porque siempre le hice caso a mi papá y a mi mamá. Y eso me ayudó mucho a evitar muchos problemas, a meterme en dificultades serias y tuve una juventud bastante, digamos, bastante centrada, muy centrado, pero porque obedecía a mi papá y a mi mamá. Y los acaté siempre lo que él decía, de siempre los honré. Y yo creo que el joven de hoy en día, en lugar de revolcarse en la rebeldía, más bien ponerse a pensar en qué es lo que le aconseja a su papá, qué es lo que le advierte a su mamá, y seguramente usted se va a dar cuenta, querido joven, que nunca va a decir algo malo, algo negativo, sino por el contrario, son cosas muy positivas. Ponte a estudiar, no te conviene esa amistad, no te conviene ver tanto, creo que es necesario que llegues temprano a la casa, es necesario que arregles tu cuarto, ponte a leer, apaga ese celular, no veas tanto televisión, deja esa marihuana. Todos los consejos que dan los padres, las advertencias, es para nuestro bien. No manejes a altas velocidades en el carro, cosas de estas, siempre para nuestro bienestar. El hijo que desconoce estas advertencias, estas correcciones, el hijo que se estrella, el hijo que se va a la cárcel, el hijo que no aprovecha la universidad, el hijo que pierde tiempo, ese que trae dolores de cabeza a la sociedad y por supuesto pues a su propia familia. Entonces, hijos, jóvenes, ese consejo sí les doy. Lleven siempre grabado en su corazón las advertencias de su padre y los consejos de su madre, porque eso les va a hacer una vida feliz y agradable. Así es, padre. Yo también me acuerdo que mi madre nunca dejaba de exhortarme las cosas, de decirme las cosas, por más que yo en algún momento me haya perdido, justo cuando caía, estaba en lo más profundo, siempre me acordaba de las palabras de mi madre y eso me hacía cambiar lo que estaba haciendo mal. Bien, padre Raúl, su bendición como parte final. Claro que sí, Manuel, y muchas gracias por la invitación a este programa y vamos a hacer una oración. El Señor Padre lleno de misericordia, bendiga la vida de Manuel, de su audiencia y que se nos ampare siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, para Raúl, muchas gracias. Y a ustedes, queridos hermanos, no duden en compartir el video para que el mensaje llegue a más personas. Que Dios me los bendiga. Cuídense.